Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va voir le sujet du genre et le nombre des adjectifs, el género y el número de los adjetivos. Alors, ¿cómo ça fonctionne? Selon le livre, según el libro, vamos a ver esta partecita que es extraído del libro, le genre et le nombre des adjectifs. Alors, on a le singulier, por eso decimos el género si es masculino o femenino, y el número si es plural o singular. Entonces, por ejemplo, tenemos pequeños ejemplos, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, pero por ejemplo tenemos un petit y el femenino sería petite. Petit, no se pronuncia la T, petite, se pronuncia la T y se le agrega una E para que sea el femenino. Después tenemos cher, y se pronuncia igual, cher, ¿ok? Cher, cher. Petit significa pequeño, petit, pequeña. Cher, caro, cher, cara. Ojo aquí, lo que hemos visto en videos anteriores, como termina en RE, entonces esta E lleva un acento hacia atrás en el femenino. Y luego tenemos simple, simple. Si se dan cuenta, por ser un nombre que termina en E, el femenino no le ocurre nada, simplemente se queda tal cual como está aquí, ¿sí? Y tenemos por último bon, 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 bueno, buena. Y luego para el plural de estos mismos nombres tenemos petit, petite. Si se dan cuenta se pronuncia exactamente igual. O sea, no hay ningún cambio en la pronunciación. ¿Qué es lo que cambia? Pues la parte gramatical, porque aquí le agregamos una S cuando es masculino plural, es decir, pequeños, y aquí ES, pequeñas. Petit, petit, petite, petit, petite. ¿De acá? Y lo mismo pasa aquí con cher y cher. Se pronuncian igual, se dan cuenta, se pronuncia cher, 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 cher. ¿Qué sucede? Que agregando una S se convierte en plural. Caros, caras, agregándole ES. Para simple, pues como veíamos que no cambiaba en el femenino, ¿qué sucede en el plural? Pues no nos importa si es masculino o femenino, simplemente agregamos una S y se convierte en plural. Y pasa exactamente lo mismo, suena igual, no suena la S. Recuerden que la última letra normalmente no se pronuncia. Entonces, simple, simple, simple. Y lo mismo sucede con bon y bon. Entonces, bon, 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 bon. ¿Qué sucede? Pues nada más agregamos la S. Entonces dice la regla, en general, on ajoute un E au féminin des adjectifs. En general, agregamos una E para el femenino de los adjetivos. Por ejemplo, petit, petite. Si se dan cuenta, estamos agregando una E normalmente. Claro que hay sus excepciones. Ahorita los vamos a ver con más ejemplos. Certains adjectifs sont identiques au féminin et au masculin, que es lo que veíamos con simple. Certains, algunos adjetivos son idénticos al femenino y al masculino, por ejemplo, simple. Certains adjectifs doublent la consonante final au féminin, que ya lo habíamos visto y se acuerdan en lo que eran las nacionalidades, veíamos ciertas excepciones donde, por ejemplo, la N, al terminar con una N, se le agregaba otra NE. Sucede exactamente igual con los adjetivos. Por ejemplo, tenemos bon, bon. Algunos adjetivos doblan la consonante final al femenino. Entonces, por eso es que agregamos una NE. Lo mismo lo vimos cuando vimos la parte de las profesiones. Entonces, pues más o menos ya tenemos la regla, ya vamos agarrando la onda. Entonces, pues para poder continuar. Au pluriel, on ajoute un S. Exemple, petit, petit. En el plural agregamos una S. Por ejemplo, petit, petit. Vamos a ver que no siempre es una S, también puede ser una X, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, remarque, nada más tener atención en lo siguiente. Beau, que significa bonito, en el femenino sería belle, ¿sí? Beau, belle, en el femenino. Si se dan cuenta, es completamente diferente, es una excepción. Y luego, en el plural, beau va a ser beau, se pronuncia igual, simplemente aquí agregamos una X. Normalmente las palabras que terminan en EAU o en AU o en OU se le agrega una X, no en todas, pero sí en la mayoría. Y si pusiéramos belle en plural, simplemente a esta se le agrega una S para que sea bellas. Blond, que es blanco, el femenino sería blanche, que sería HE, se le agrega una HE. Long, que es largo, long. Long, long. Beau, belle, beau. Beau, blanc,
planche, long, longue. ¿D'accord? Vamos a ver ahora, esto fue parte del libro, vamos a ver ahora ciertas reglas gramaticales. Entonces, les adjectifs qualificatifs, los adjetivos calificativos, changent de forme selon le genre, cambian de forma según el género, masculin ou féminin, el masculino o femenino, el nombre singulier ou pluriel y el número si es singular o plural. Selon le genre masculin o féminin, decíamos anteriormente long, long. Por el género masculino o femenino simplemente cambia de ser largo a larga. Joli, jolie. Suena igual, simplemente es hermoso, hermosa, al agregarle la E. Selon le nombre singulier ou pluriel, por ejemplo, tenemos chaud, caliente, chaud, calientes. Lo mismo, se pronuncian igual, simplemente se le agrega la S. Y beau, beau. La X por terminar en EAU. Entonces, como les comentaba, también cuando terminan en AU se le agrega una X, ¿vale? Muy bien. On obtient le féminin d'un adjectif en ajoutant un E au nom masculin. Obtenemos el femenino de un adjetivo al agregar una E en el masculino, que es lo que veíamos en la tablita anterior, pero lo vamos a ver un poquito más detallado y con sus excepciones. Por ejemplo, tenemos petit, petite, grand, grande. Aquí grand no se pronuncia la D, pero aquí sí, grande. ¿D'accord? Petit, petite, grand, grande. Il existe cependant de très nombreuses exceptions en fonction de la terminaison des adjectifs masculins. Existen numerosas excepciones en función de la terminación de los adjetivos en masculino. Entonces, esto sí, cópienlo en su libreta, esa tablita, para que vean de qué se trata y lo podamos entender. Se los voy a explicar. Cuando un masculino, un nombre masculino, termina en ion, ¿sí? El femenino se le va a duplicar la N y se va a agregar una E. Y en, lo mismo veíamos, ¿se acuerdan con, por ejemplo, italien? Decíamos italien. Sucede exactamente lo mismo con los adjetivos. Ancien, ancienne. Ancien, ancienne. Este se pronunciaría on, on. On, on. Por ejemplo, bon, bon. Bon, bon. Aquí en excepciones, por el momento no hay ninguna, entonces vamos excelente. La EL se va a cambiar a EL, o sea, se le agrega una L y una E. Por ejemplo, cruel, cruel. Ahí sí se pronuncian tal cual las dos, no hay cambio, ¿vale? Cruel, cruel. UL cambia a ULLE. Nul, nul. Exactamente la misma pronunciación, simplemente si estamos hablando de un femenino, ponemos NULLE. Si estamos hablando de un masculino, simplemente NUL. Después tenemos EIL, que cambia a ser EILLE. Por ejemplo, pareil, 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 pareil. La pronunciación es la misma, no cambia nada, simplemente cambia la parte gramatical. Esto sí, la F. Cuando vean una F, por ejemplo, sportif, que es deportista, va a cambiar a VE, sportive, sportif, sportive, neuf, neuve. Y aquí sí se pronuncia la F, pero aquí se pronuncia la VE. Neuf, neuve, nuevo, nueva. Y por último tenemos lo que les había comentado en videos anteriores. Cuando termina en ER, en el femenino se le agrega un acento hacia atrás y se le agrega una E. Por ejemplo, léger, légère. Léger, se pronuncia la E pero no la R. Y aquí sí las dos. Légère, ¿sí? Se queda hasta la R. Lo veíamos aquí. Cher, 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 cher. Posteriormente tenemos que cuando termina en ET va a ser TE, se le agrega una TE. Por ejemplo, coquet, coquette, coqueto, coqueta, coquet, coquette. No se pronuncia la T en el masculino, pero en el femenino sí. Y hay sus excepciones. Por ejemplo, complete. Aquí, a pesar de terminar en ET en masculino, en el femenino se le va a agregar un acento hacia atrás. Désuète, discrète, inquiète. ¿Vale? Complète, désuète, discrète, inquiète. Y luego OT va a cambiar a OT. Se pronuncia idiot, por ejemplo, idiot, idiote, idiot, idiot. Y hay excepciones, por ejemplo, sot y vieillot. La S va a cambiar a SE, por ejemplo, gris, grise, gris, grise. Excepto en esta de aquí, basse, épaisse, fraîche. Basse, épaisse, fraîche.
La X va a cambiar a ser SE. Por ejemplo, heureux, heureuse, heureux, heureuse. Excepto en estos casos. Cuando termina, por ejemplo, du, que es suave, o sí, suave, termina D-O-U-X, en el femenino va a ser dus, con CE. Ru, que es pelirrojo, cuando termina en X, pelirroja sería rus, se le agrega SSE. Y fo, que es falso, con X, fos es doble SE, que sería falsa. Y por último tenemos lo que ya habíamos visto anteriormente, blond, blanche. La C termina en CHE. Esto para adjetivos cuando los cambiamos al femenino. Vamos a ver ahora el plural. Obtenemos el plural adjetivo agregando una S al singular. Por ejemplo, tenemos rapide, rapide. ¿Sí? La S la agregamos, bleu, bleu. Se le agrega una S, pronuncian igual, sí, pero cambia gramaticalmente. Azul, azules. Entonces, il existe cependant de très numerosas exceptions en función de la terminación de nombre masculin. Existen numerosas excepciones en función de la terminación de los nombres masculinos. Por ejemplo, cuando la S es al final del singular, no va a cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos gris, que se pronuncia gris. En el plural no cambia, gris, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí en el femenino sí cambia a gris. Y aquí para que sea gris en femenino plural, pues nada más le agregamos una S. Pero en el masculino se queda tal cual. Lo mismo sucede con X, heureux, heureux. Al plural queda exactamente igual. ¿Qué sucede aquí? Heureuse. Para que sea como ellas están felices, sería agregarle una S. Pero si es ellos están felices, entonces lo dejamos con X. No se le cambia nada. Aquí lo que les comentaba anteriormente, cuando termina en AU o en EU la palabra, en el plural le agregamos una X, ¿sí? Por ejemplo, esquimó, esquimó, se le agrega la X. Bleu, vimos que la excepción no sucede porque bleu, se le pone una S. Y aquí EAU termina en EAUX, nouveau, nouveau, que sería nuevo, 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 nuevos, perdón. Y había otro por acá, bo, ¿sí? Cuando termina en AL, cambia a ser AUX. Por ejemplo, brutal, bruto, ¿sí? Brutal, bruto. Por ejemplo, las excepciones serían navé, naté, banqué, fatal. A esto no se les agrega, o bueno, no se le cambia la AL por una AUX, pero las demás sí, ¿vale? Entonces, dice, otros adjetivos en AL que aceptan los dos plurales, es decir, final, austral, tribal, glacial, no importa si tú le agregas una S o si lo cambias a ser AUX, estas las aceptan las dos. Y por último, como para poner atención aquí, si l'adjectif est accompagné d'un autre adjectif, ce dernier prend le même genre et nombre que lui. Si el adjetivo está acompañado de otro adjetivo, el último también toma parte del género y el nombre que el primero. Por ejemplo, aquí tenemos la fenêtre. Estamos hablando de la ventana. Es femenino y está en singular. ¿Cómo sabemos si está en singular? Pues por el la o le. Acuérdense que le es para el masculino singular. Entonces, en este caso es femenino singular. La fenêtre grande, ouverte. La ventana grande, abierta. Entonces, como el último adjetivo también, perdón, como va acompañado de otro adjetivo, entonces ambos se ponen de acuerdo al género y al nombre del sujeto. Entonces, la ventana, femenino singular, por ejemplo, por eso ponemos grande, ouverte. ¿Qué pasa con los ojos? Les yeux, los ojos, masculino, plural, entonces ouvert. Se le agrega la S y la S. Bueno, chicos, espero que haya quedado claro. Si no, pues cualquier duda ahí me pueden decir y pues estaríamos viendo hasta la próxima. Au revoir.